Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos hoy día domingo, día del Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en él. Y vamos a presentar la palabra del Señor, llevando el mensaje de esperanza a todos nuestros corazones, a nuestras mentes, para que glorifiquemos el nombre de nuestro Padre Dios y alabemos su nombre y le demos gloria por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros, por ser quien es, el eterno Dios, el soberano de toda creación. Estamos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a nuestro Padre Dios, el eterno y soberano creador de todo lo que hay. También con fidelidad a la palabra de Dios, porque queremos presentar lo que la palabra del Señor nos plantea para cada uno de nosotros, de cómo vivir de acuerdo al propósito del Señor. Igualmente también con fidelidad a la amada del Señor, que es la Iglesia, y fidelidad también, mis queridos hermanos, a la familia que el Señor nos ha dado para gozarnos en ella. Como cada domingo tenemos una frase para la familia, el día de hoy: no siempre las relaciones entre familiares son perfectas, pero si somos capaces de mantener la armonía, nuestros familiares son personas con las que podemos contar pase lo que pase. Le reitero la frase para la familia: no siempre las relaciones entre familiares son perfectas, pero si somos capaces de mantener la armonía, nuestros familiares son personas con las que podemos contar pase lo que pase. Eso es lo importante de la palabra del Señor para todos y cada uno de nosotros. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, queremos glorificarte en esta hora, darte loor y gloria por todas las cosas maravillosas que tú haces en favor de todos y cada uno de nosotros. Permite, eterno Dios, que esta palabra tuya se encarne en nuestra vida, para ponerla por obra y glorificar tu nombre, exaltándote como tú lo mereces, y poder vivir de acuerdo a tu plan para cada uno de nosotros. Bendice nuestras familias, glorifícate en nosotros, extiende tu mano sanadora y divina sobre nuestros hermanos del Centro para la Excelencia Familiar que tienen problemas de salud, sobre sus familiares. Y, oh Padre de la Gloria, haz que tu salvación sea extendida a todas nuestras familias, para que se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable y glorifiquen, Señor, a tu Hijo por siempre y siempre, hasta que Él nos llame o su pronto regreso. Señor, también te imploramos que, Padre, mitigues el problema que ha venido a consecuencia de la pandemia. Sana a la gente que tiene problemas de pandemia, especialmente aquellos que conocemos. Y también, eterno Dios, líbranos de todo mal. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Señor y Salvador. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nuestro tema para el día de hoy es el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Mis amados hermanos, San Mateo capítulo 6 de la palabra del Señor, encontramos entonces allí el sermón desde el monte, y en ese sermón desde el monte encontramos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Las primeras peticiones del Padre Nuestro tienen que ver con las cosas de Dios, con su nombre, con su reino, con su voluntad. En esta oración es muy conocida y cimentada y también memorizada por los cristianos. La oración se conoce como la oración modelo o el Padre Nuestro. Sigue modelo de oraciones del Antiguo Testamento y del judaísmo. Consta de una invocación inicial que tiene 7 peticiones. Las 3 primeras, como les mencionaba, se refieren a Dios, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y las 4 siguientes, las 4 restantes, tienen que ver con los hombres, en la forma y sentido comunitario, con nosotros. El evangelista Lucas contiene esta oración, pero en el contexto en el cual él lo plantea es otro.
en lo que nos dice que Jesús estaba orando en un lugar y que cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió que les enseñara a orar. Dice, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas capítulo 11, versículo 1 de la palabra del Señor. En la oración encontramos elementos que debemos usted y yo tener en cuenta cada que oremos. Lo más importante no es memorizar la oración para repetirla de forma mecánica. No, es para retenerla, para tenerla como modelo y para orar al Señor y clamar a Él por sus bendiciones y por su cuidado para con nuestras vidas. Jesús comienza esta oración con la invocación Padre nuestro. Padre nuestro. En el Antiguo Testamento no es usual la referencia de Dios como Padre. Encontramos el concepto de Dios como Padre de su pueblo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 6, en el Salmo 103, versículo 13, en Isaías capítulo 63, versículo 16 y en Isaías 64, 8. Sin embargo, es Dios quien se dirige a Dios como Padre y enseña a sus discípulos a hacer lo mismo. En cambio, en Juan, en el capítulo 1, versículo 12, se afirma que la persona que recibe a Jesús, que cree en Él, que lo tiene como Señor y Salvador, tiene el derecho de llamarse Hijo de Dios. Extraordinario, espectacular, maravilloso, Hijo de Dios. Tú te puedes llamar a sí mismo hijo de Dios. Tú te puedes considerar un hijo de Dios. Tú te puedes sentir hijo de Dios. Eso es maravilloso, eso es extraordinario, pero todo eso se debe a si le has entregado tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Si lo has recibido como tu Salvador personal, entonces tú eres un hijo de Dios. A los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad, les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. Esta filiación con Jesús es lo que hace posible que usted y yo podamos llamar a Dios Padre nuestro. En Marcos capítulo 14, versículo 36, cuando Jesús ora en Getsemaní, antes de ir a la cruz, se dirige a Dios con la expresión Abba Padre. Como sabemos, mis queridos hermanos, Abba es la expresión aramea que los hijos usaban para dirigirse a sus padres. Y eso equivale a papá. O sea, Jesús le estaba diciendo a Dios, papá. Y nos dice que clamemos a Él, Abba Padre, Padre mío, papá mío. Según los testimonios existentes, ni en el Antiguo Testamento ni en el judaísmo usaban este término tan familiar para invocar el nombre de Dios. En boca de Jesús expresa una intimidad especial con Dios. Es el término que también se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 15 y en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Esta forma, mis amados hermanos, de relacionarnos con Dios demuestra una íntima relación que proporciona una confianza total en Él. Ahora, nunca puede entenderse como una licencia para irrespetar a Dios o para creer que se le puede manipular. No, mis queridos hermanos, debemos siempre recordar que aunque nos permite decirle Padre nuestro, Él es el soberano de toda creación, es el Rey del universo, es el Señor de señores, es el creador de todo lo que hay, el Dios inamovible. Por esa razón siempre debemos tener un temor reverente ante Dios, una reverencia total y absoluta ante Él por lo que Él es, aunque nos permite decirle papá, papá nuestro, papá misericordioso, papá de amor, papá de misericordias y amplio en perdonar, Padre nuestro. Entre más cercanía tengamos con Él, más respeto le debemos, más reconocimiento de su soberanía y más dependencia de Él. Pues la intimidad con Dios nos permite conocerlo mejor
Y este conocimiento debe entonces llevarnos a reconocer que el Dios en quien creemos, el Dios en quien confiamos, el Dios al cual llamamos Papá nuestro, es el creador de todo lo que hay, de los cielos y la tierra. El Dios todopoderoso, pero también el Dios que nos ama. Ese Dios que nos ama profundamente y que está siempre dispuesto a socorrernos, a estar a nuestro lado en todas las circunstancias de la vida, en todas las vicisitudes que estemos pasando, en todos los tiempos, sean tiempos de prosperidad o tiempos de amargura, sean tiempos de bendición o tiempos de tristeza. Así todos ustedes y yo podemos acercarnos a Él con completa confianza y con seguridad de que nos escuchará, con seguridad de que nos responderá y que conforme a su voluntad, la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta, será lo mejor para tu vida y para mi vida. Como nos invita el autor de Hebreos en el capítulo 10, versículo 22, acerquémonos pues a Él con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, con plena confianza. Podemos entonces acercarnos a Él, ustedes y yo, en plena confianza, solamente colocando fe, creyendo que nos está escuchando, creyendo que nos está atendiendo, creyendo que es el Dios que está diciendo: dígame papá, porque yo lo tengo a usted como mi hijo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice la palabra del Señor. Es que una cosa, mis hermanos, es que usted y yo no debemos olvidar, a pesar de la cercanía que tenemos con Dios, a pesar de la cercanía que podemos tener con Él, es que Él es el Dios que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Él está por encima de todo. Él está por encima de todos. Él es el soberano. Él es el que todo lo gobierna, que hizo todo con sus manos. Por eso ustedes y yo tenemos que acercarnos a Él con el debido respeto, reconociéndolo como el Señor soberano. El pueblo de Israel ni siquiera se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. No se atrevían a decir que Él era Dios. Él es el Dios. Por eso siempre usaban otros nombres, como Adonai, el Señor, como el Dios de los ejércitos, como el que es, como el que vive, como el que gobierna, como el principio y fin de todas las cosas, como el que es, el que era y el que ha de venir. Y no decían su nombre, porque para ellos era de profundo respeto y un compromiso serio con la presencia de Dios. Mis queridos hermanos y amigos, Dios no es nuestro siervo, tampoco es nuestro empleado, al cual le ordenamos que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Tristemente escucho muchas oraciones en el día de hoy demandándole a Dios, ordenándole a Dios, declarando en Dios, casi como si Él fuera el siervo nuestro. No, mis queridos hermanos, siempre debemos tener un temor reverente porque estamos ante la divina majestad, ante el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Él ve desde arriba, sabe muy bien lo que usted y yo necesitamos, sabe muy bien lo que a usted y a mí nos conviene. Él es el Dios de toda gracia. No es el abuelo alcahuete que satisface nuestros caprichos. Pero sí, Él es el Padre amoroso, dispuesto a satisfacer nuestras necesidades. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre celestial, no es un Padre terrenal, es el Dios del universo, es el Dios de los cielos.
Tú, Señor, eres nuestro Padre. Aunque Abraham nos ignore e Israel no nos reconozca, tú eres nuestro Padre. Tu nombre siempre ha sido Redentor nuestro. Profeta Isaías capítulo 63, versículo 16 de la palabra del Señor. Padre, ese es todo un resumen de la fe cristiana. A Dios le gusta que le llamemos Padre. Padre nuestro. Nos recuerda de esa manera que cuando estemos ante Dios, no estamos frente a un extraño. Estamos ante la presencia de nuestro Padre bueno, rico en misericordia. Aquel Padre que siempre usted y yo seremos bien recibidos por Él. Es tu Padre, es mi Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo Jesús nos enseñó a referirnos a Dios como Padre. Ni Abraham, ni Jacob, ni Moisés, ni Daniel. Ninguno de ellos se atrevieron a llamar a Dios Padre. Pero cómo cambia todas las cosas con nuestro Señor Jesucristo. Cómo con Jesús se cambió y se transformó todo. Él ahora es nuestro Padre. Más de 275 veces se llama a Dios Padre en el Nuevo Testamento. Cuando, mis hermanos, la vida se nos aparece con dureza, como en el caso vivido ahora por la pandemia, cuando nos abruma la incertidumbre, cuando usted y yo temblamos ante aquellas cosas que no podemos controlar, como es lo que estamos viviendo, es maravilloso, es genial saber que tenemos dónde refugiarnos. Es maravilloso saber que tenemos un Padre cerca para ayudarnos. No estamos solos. Nuestro Padre está con nosotros y sabe qué necesidad tenemos. Padre nuestro que estás en los cielos. Los dioses paganos, los dioses que adoraban la mayoría de las culturas, eran dioses enojados, dioses tiranos, un déspota al que había que tratar de apaciguar, de calmar. Al que había que apaciguar a través de sacrificios, incluyendo sacrificios humanos, sacrificios de niños. Muchos investigadores pensaban que estos vigilantes omniscientes permitieron la evolución de sociedades complejas al forzar la convivencia mediante la constante amenaza de castigos sobrenaturales. Aquellos dioses ofrecían castigos sobrenaturales y entonces por esa razón la gente trataba de adorarles, como son lo que usted encuentra a través de las historias griegas. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios es el Padre amoroso, aquel cuyo hijo pródigo estaba esperando que llegara y lo esperaba con los brazos abiertos, esperándole arrepentido que llegara ante él para decirle: de nuevo eres mi hijo, te restituyo, te restauro, vuelvo a ti el lugar que tenías como hijo. Jesús nos enseña que ante Dios, el Dios de los cielos, no se entra con miedo, se entra con la confianza de un hijo ante su Padre amado. Dice la palabra del Señor: y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18 de la palabra del Señor. Es ese Padre amoroso el cual nos describe la parábola del hijo pródigo. Querido hermano y amigo, si a ti te enseñaron a pensar en Dios como alguien a quien tenerle miedo, si te levantaste creyendo que Dios es un Dios castigador, un Dios lejano, un Dios tirano, ve y escucha de la palabra de Dios a lo que Jesús te está invitando.
Jesús te invita hoy a acercarte a Dios como el Padre bueno, como el Padre amoroso, siempre de brazos abiertos. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Vengan, volvamos nuestros ojos al Señor. Ciertamente Él nos arrebató, pero nos sanará. Nos hirió, pero también vendará nuestras heridas. Dice el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 1 de la palabra del Señor. Usted y yo, queridos hermanos, podemos acercarnos a Dios, nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, su nombre. En la Biblia, nombre muchas veces significa la persona misma. El sentido aquí es que todos reconozcan que tú eres santo. Santificado sea tu nombre. Es un Dios 3 veces santo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, bendito el que vino en nombre del Señor. Santificado, mi querido hermano, en el griego, en el original, es agiazo y significa hacer, rendir o declarar como sagrado o santo. Él es sagrado, Él es santo, Él merece nuestra veneración, Él merece nuestra reverencia. Eso es lo que significa santificado sea tu nombre. Entonces, mis queridos hermanos, cuando Jesús instruyó a sus discípulos a que dijeran santificado sea tu nombre, declaró que el nombre de Dios es santo y mostró reverencia a su nombre. La frase santificado sea tu nombre tiene la intención de recordarnos que Dios es perfecto, que Dios es puro, que Él es santo y que es digno de toda alabanza, de todo honor y de toda la gloria. Es una manera de hacer eco de los ángeles en el cielo que declaran la alabanza, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 12 de la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Cuando pedimos en oración que venga su reino, estamos pidiendo que el reino de Dios actúe en forma decisiva y que traiga cambios aquí en la tierra. Que traiga cambios a nuestra vida, que cambie tu vida, que cambie mi vida, que nos transforme, nos regenere, nos restaure, que restaure esa imagen de Dios dañada allí cuando el hombre pecó. Mis hermanos, ejercerá su pleno poder sobre el planeta entero. Dios restaurará su presencia y su poder sobre el planeta entero. Y no habrá más violencia, ni crímenes, ni cizaña, ni pecado, porque Dios reinará para siempre en esos cielos nuevas y tierra nueva. Reemplazará este malvado sistema de cosas. Incluye incluso a todos los gobiernos humanos. Y lo cambiará por un nuevo mundo de justicia, como está en Daniel capítulo 2 versículo 44 y en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13. Amados hermanos, en el Edén, por causa del pecado, nosotros no perdimos un lugar. El problema del pecado en el Edén fue que nos dejó huérfanos, porque perdimos el Padre. Adán y Eva al pecar perdieron a su padre. No perdieron un huerto, no perdieron un paraíso, no perdieron un terreno. Perdieron la comunión íntima y perfecta con su Creador, con su Padre eterno. Y las consecuencias de ese pecado nos llegaron a nosotros y también quedamos huérfanos sin Dios en el mundo. Como dice la palabra, ajenos de la vida de Dios. Pero gracias a Él en Cristo Jesús
que nos restaura. Venga tu reino. El reino de Dios fue un tema sobre el cual Jesucristo predicó muy a menudo. Durante su ministerio varias veces se refirió que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos está entre vosotros. En Mateo 24:14 nos dice que será predicado este evangelio, estas buenas noticias del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Predicado el evangelio del reino, la buena nueva, el evangelio de Jesucristo. Y en Mateo 6:33 nos insta diciendo: buscad primeramente el reino de Dios. Que busquemos el reino de Dios. Busca con ansiedad, busca con desesperación como el ciervo por las corrientes de agua. Busca con anhelo y deseo. Busca cavando, excavando ese tesoro espiritual como hace el minero buscando la pepa de oro. Busquemos el reino de Dios de la misma manera. Ahora, ¿por qué el Señor nos insta a buscar primero el reino de Dios? Porque los seres humanos somos incapaces de resolver nuestros problemas. Porque no somos capaces de ordenar nuestra vida. Su reino, el evangelio del reino de Dios. Mateo y Lucas en sus evangelios registran que el mensaje de Jesús era el evangelio o las buenas noticias del reino de Dios. Mateo 4:23 y Lucas 8:1. Y aunque Mateo se refirió al reino como el reino de los cielos, allí en el capítulo 4 versículos 17 y 5:3, y Pablo lo llamó una vez el reino de Cristo y el reino de Dios, Efesios 5:5, el nombre predominante en la escritura es el reino de Dios. Venga tu reino. Venga a nosotros tu reino. Establece entre nosotros tu reino. Que tú reines en nosotros. Jesús nos enseñó consistentemente este mismo mensaje de esperanza. Evangelio significa buena noticia. La buena noticia del reino a lo largo de su ministerio, en sus parábolas, en las historias, en las lecciones espirituales, a menudo trataron acerca del reino de Dios. Y la Navidad es la venida del reino de Dios a la tierra, hecho hombre. Por eso dijo: el reino de los cielos está entre ustedes, porque donde está el rey está el reino. Y podemos confiadamente celebrar, incluso deberíamos celebrar cada día, cada semana, la Navidad, porque la Navidad es el regalo más grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Señor. El reino que el Padre y su Hijo habían preparado desde antes de la existencia del mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Mateo 25:34, en las parábolas del reino, Jesús explicó lo que nosotros debemos hacer para entrar en el reino y cómo serán las condiciones de ese reino. Muchos de los profetas del Antiguo Testamento habían escrito de este reino por inspiración del Espíritu Santo, como está en 2 de Pedro 1:20 y 21. Después de que Jesús entrenó a sus discípulos, los envió a predicar el reino de Dios. Lucas capítulo 9 versículo 2, los envió a sanar a los enfermos. Después de su crucifixión y de su resurrección, entonces también el Señor se le apareció a los discípulos y continuó hablándoles y diciéndoles acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1 versículo 3. El mensaje del reino de Dios era central en las palabras de Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad. El anhelo y el deseo nuestro, de nuestro Padre que está en los cielos, es que se haga su voluntad. Orar que se haga su voluntad significa abandonar, usted y yo, nuestros propios planes, nuestros deseos de confiar en la voluntad de Dios. Debe ser la prioridad, creyendo en su bondad, creyendo en su sabiduría y disfrutando de su amor.
Usted y yo debemos seguir las enseñanzas de Santiago en el capítulo 4, versículo 7, para someternos a Dios orando, hágase tu voluntad. Y que para nosotros, para ustedes y para mí, sea un placer hacer la voluntad de Dios, sea un deleite caminar en la palabra de Dios, sea un gozo, una delicia, delicias a tu diestra para siempre el hacer su voluntad. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Cuando ores, hazlo con confianza, hazlo relajado, porque estás conectado con un Padre bueno. Aprendamos que un buen padre protege, cuida, provee, escucha, corrige, aconseja, es amigo, provee para el futuro, sabe reírse, se agrada de sus hijos, sabe perdonar a sus hijos, es responsable. Eso es un padre bueno. Y Dios es lo que hace con nosotros y es lo que es para nosotros, el Padre bueno. Padre bueno, oró Jesús, tú siempre me oyes. Padre bueno, escucha a los hermanos del Centro para la Excelencia Familiar. Escúchanos, escucha nuestras familias. Y en Lucas 18:7 dice, ¿acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Por supuesto que no. Es el Padre nuestro que está en los cielos, que las 3 primeras peticiones tienen que ver con Él. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y venga tu reino. Las últimas peticiones habla acerca de las cosas que necesitamos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Alimento, perdón, protección, liberación. O sea, el Señor Jesús nos dice que cuando oremos, también presentemos a Dios nuestras necesidades. Esas necesidades que usted y yo tenemos, esas necesidades básicas, esas necesidades de seguridad, esas necesidades sociales, esas necesidades emocionales de autoestima, esas necesidades que tenemos de autorrealización, de lograr las cosas que anhelamos y queremos, que incluye entonces alimento, perdón, protección y liberación. El alimento diario, porque necesitamos no solo de pan vivirá el hombre material, sino del espiritual. Necesitamos entonces alimento espiritual y alimento material cada día. Alimento de nuestro Padre que está en los cielos. Pero también necesitamos perdón. Perdona nuestras ofensas y enséñanos a perdonar a los que nos ofenden. Porque en la oración decimos como nosotros perdonamos, pero necesitamos aprender a perdonar a los demás. Pedir perdón y dar oportunidad de reconciliarse a aquel que nos ha ofendido, para así establecer una relación que Dios quiere que tengamos como Él y el Padre tienen, como oró por nosotros en Juan 17, cuando dice, te pido para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y también petición por protección, porque viene el temor a nuestra vida de muchas cosas, de la muerte, de la economía, de la salud, de desprotección. Necesitamos orar al Señor y pedirle protección, y es lo que Él está brindándonos cuando dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ven, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, alimento. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Guárdanos del mal, líbranos de la tentación, protección y liberación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Usted y yo necesitamos liberación, ser libres del pecado, ser libres de las tentaciones, ser libres de todas nuestras angustias. Antes el amor al prójimo era un abrazo, hoy era un abrazo y el ósculo santo. Hoy es usar tapabocas para no hacerle daño a nuestro prójimo. Pidámosle entonces a nuestro Padre protección.
protección en tiempo de pandemia, protección en tiempos difíciles, protección aún en tiempos de quietud y de paz. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí, Señor, en la tierra, aquí en mi vida, aquí en mi casa, en mi familia, en la Iglesia Centro para la Excelencia Familiar. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo. Señor, no nos dejes caer en tentación. Padre amado, líbranos del mal. Ese es el Dios al cual clamamos, que de Él es el reino, el poder y la gloria, ahora y siempre, y siempre, y siempre, desde el siglo hasta el siglo. Él sigue siendo Dios. Amado Padre Celestial, permite que la palabra tuya se encarne en nuestra vida, la pongamos por obra y vivamos tu palabra de acuerdo al propósito que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a cumplir tu voluntad, Señor. Guárdanos, eterno Dios, de todo mal. Líbranos de que nos hagan mal y líbranos de hacerle mal a otros, y que podamos vivir en armonía y completa paz. Que comencemos nosotros, tus hijos, a hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y ven pronto, Señor, te necesitamos. Padre, que tu Hijo vuelva pronto. Sabemos que no vendrá ya a redimir, ni a rescatar, ni a salvar, sino a juzgar. Pero gracias te damos por habernos permitido conocerle, por haberle invitado a nuestra vida como Señor y Salvador, y ahora poder decir, somos tus hijos. Es maravilloso, Señor. Es un gran privilegio. Gracias, porque Jesús lo hizo posible. En Él te oramos y te glorificamos ahora y siempre. Amén y amén. Ahora, mi querido hermano, pon tu mano sobre la persona que está a tu lado o dale un abrazo si no tienes problemas. Y dile a la persona que está a tu lado, familiar, amigo, conocido, vecino, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor alce sus ojos sobre ti. El Señor haga resplandecer sobre ti su rostro. El Señor llene tu vida de paz y ponga el gozo suyo en tu corazón. Yo te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y te deseo que esta semana sea una semana donde tú puedas hacer la voluntad de Dios en todo lo que emprendas y a disfrutar de su gracia y de su misericordia en Cristo Jesús. Bendiciones para todos mis queridos hermanos, que Él les siga guardando ahora y siempre.